en Facebook. Y pues vamos a iniciar, ya que ya han llegado un buen número de integrantes de este seminario. Ahí donde dice Wi-Fi o datos móviles. Ahí está. Entonces, esta es la quinta sesión. Como habíamos comentado hace 15 días, después de la exposición de Aleida Azamar, ahora vamos a tener el tema sobre conflictos y resistencias socioambientales. Este tema va a ir complementando las actividades de reflexión, de discusión que estamos teniendo a lo largo de este seminario. Es el primero en este tipo de perspectiva que se pone en términos de cómo los actores sociales están enfrentando estos procesos, tanto de despojo, de extractivismo, de políticas públicas, de gobernanza. Y para eso tenemos una invitada de lujo, que nos da mucho gusto tenerla ahora. Tenemos a Iskik Duarte Bastián, que es profesora investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En esa universidad labora desde el 2011 y ella es doctora en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. En los últimos años se ha centrado en el estudio de conflictos y movilizaciones socioambientales, así como en estudios de género. Entre sus publicaciones recientes se encuentra el dossier temático titulado Despojo y Resistencia en India y México. Vamos a poner el link para que todos tengan acceso a esta publicación. Y también tiene, un libro, La voz de Tere Castellanos, Defensa del Territorio en Huesca, Morelos, publicado en coautoría con Alba Patricia Hernández por las editoriales Miguel Ángel Porrúa y la Universidad del Estado de Morelos. Este libro también está en versión digital y pronto saldrá en su versión física. Además, agradecemos el apoyo que Iskik nos dio al compartirnos otro texto de su autoría que fue enviado por correo electrónico, de manera que tengamos todos los que estamos participando en el seminario, pues también elementos escritos para esta reflexión. Entonces, sin más, Iskik, pasamos a tu exposición y ya cuando tú me indiques, yo pondré el video que me has dicho que se propone. Muchas gracias, Iskik. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Al contrario, Carlos, muchas gracias a ti y a todos los organizadores de este seminario por la invitación. Para mí es una oportunidad compartir estas reflexiones con ustedes y también gracias a todos, a todas las que están aquí hoy. Bueno, pues yo tengo interés académico, pero también político y personal por el tema de los conflictos socioambientales y de las movilizaciones socioambientales desde hace varios años. Y me parece que los conflictos socioambientales nos muestran situaciones que no debemos dejar de ver con respecto a la devastación ambiental, con respecto a la violencia, con respecto a los procesos organizativos en el México que vivimos hoy, ¿no? Este interés me ha llevado a acercarme a procesos organizativos de nivel nacional, como fue en su momento
la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, en donde estuve como asistente, y a implicarme más en otros procesos también de nivel nacional, como el Grupo Género, Territorio y Extractivismo, al cual pertenezco actualmente. Que no es un grupo académico, aunque algunas académicas participamos de este grupo, sino más bien un grupo que reúne a integrantes de ONGs, de asociaciones civiles que acompañan procesos organizativos, y también también hay defensoras ambientales que son parte de esta organización, de este grupo, ¿no? Digo esto porque esto tiene que ver con mi lugar de enunciación, porque es un poco desde ahí, desde donde yo miro las cosas, y este punto de vista marca lo que yo les voy a compartir hoy. También he estado cerca de procesos locales, como los protagonizados por afectados por la contaminación petrolera en el sur de Veracruz, desde hace años, y también actualmente he podido conocer aspectos de los procesos de defensa territorial protagonizados por algunas comunidades del oriente de Morelos, como Huesca, Amilcingo, Ayala y otras comunidades que son parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua, Puebla, Morelos, Tlaxcala. Creo que lo dije en otro orden. Bueno, desde estas experiencias y desde esta cercanía es que yo quiero hablarles, ¿no? Y de ahí provienen las reflexiones que voy a compartir con ustedes. Entonces voy a compartir pantalla. Se me estaba pasando poner mi presentación. A ver, ahí no. ¿La ven ahí? Sí se ve. Sí, Sí se ve. ok. Perfecto. Ok. Bueno, ustedes están viendo una imagen del encuentro, del primer encuentro nacional de defensoras del territorio o de defensoras ambientales, que tuvo lugar en Jalisco a finales del 2019, poquito tiempo antes de que nos confinaran. Voy a regresar a este evento un poquito más adelante, pero me interesaba compartirles esta imagen de fuerza y de presencia para comenzar. La imagen que están viendo ahora es la de algunos integrantes de APETAC, que es una organización de afectados ambientales, de afectados por la contaminación petrolera del sur de Veracruz, que se ubican en el municipio de Ixhuatlán del Sureste, y que comenzaron a formar esta organización debido a que su vida cotidiana se estaba viendo profundamente trastocada por la contaminación petrolera. El sur de Veracruz acoge a importantes parques industriales dedicados a la química y a la petroquímica, pues de los más importantes del país, como Complejo Petroquímico Morelos, Complejo Petroquímico Cangrejera, Complejo Petroquímico Cozoleacaque, entre otros. También hay antiguos centros de explotaciones de azufre cercanos a Coatzacoalcos, a Minatitlán, que son estas grandes urbes de la región que también giran en torno a la actividad industrial petrolera. Esta actividad en la zona, y bueno, esto que menciono son algunas de las plantas, algunas de los centros industriales, de los muchos que se ubican ahí, ¿no? Ahí, en esta zona, en la zona sur de Veracruz, en el Istmo Veracruzano, la actividad industrial petrolera inició sus operaciones a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX.
fue ahí cuando el delta del río Coatzacoalcos sufrió impactos por la construcción de la refinería, por los procesos de descarga y transporte de productos de origen petrolero. Fue cuando comenzó a ocurrir esto, y de esta fecha hasta ahora estas afectaciones han continuado de forma constante y paulatina, ¿no? Los campesinos y pescadores de la zona vieron afectadas pues sus actividades, la pesca, la agricultura y por supuesto su salud. Hay un investigador, un sociólogo argentino, Javier Aullero, que trabaja en la Universidad de Austin, Texas, que habla del sufrimiento ambiental. Y yo creo que este es un término que nos explica muy bien, que nos define, nos habla de lo que está ocurriendo en zonas profundamente afectadas por la contaminación industrial, por la contaminación petrolera, en el caso del sur de Veracruz y de las otras zonas petroleras del país. Y Rob Nixon habla, que es otro investigador, acuña el término de slow violence, violencia lenta, ¿no? Para explicar la constante violencia que implica esta corrosiva presencia de los proyectos de desarrollo, desde esta perspectiva de desarrollo, entendida como crecimiento económico, entendida como crecimiento del PIB sin importar su distribución, ¿no? Entonces, creo que estos dos términos nos hablan de lo que ocurre en estas regiones. Esta violencia lenta es una de las formas de violencia que se expresan ahí. Entre quienes habitan la zona sur de Veracruz, pues por supuesto se aprecian importantes impactos a la salud. Algunos, por ejemplo, es una zona que tiene altos índices de cáncer, ¿no? De distintas formas de cáncer, cáncer de mama, de páncreas, cánceres ováricos, hepáticos, de colon, de próstata, leucemia y muchas otras enfermedades directamente vinculadas con esta contaminación. Los pescadores y agricultores que ustedes ven en la foto junto con otros comenzaron a contabilizar ellos mismos ante la ausencia de datos que a ellos ante la respuesta de las instancias gubernamentales a finales del siglo pasado, comenzaron a contabilizar los efectos de esta contaminación en su vida cotidiana, cuántos peces morían y cómo esta cifra cambiaba a lo largo del año. Y poco a poco fueron sofisticando estas formas de medición, ¿no? Establecieron vínculos con universidades y centros de investigación a nivel nacional y a nivel internacional, y se formaron como lo que ellos llaman investigadores comunitarios, ¿no? Aprendieron a medir con esta metodología que vemos aquí en la imagen, que no es una imagen nueva, es una imagen de hace más de 10 años, aprendieron a medir los niveles de contaminación del aire, ¿no? Este fue uno de sus grandes triunfos, poder ellos tomar en sus manos las herramientas de investigación que les permitieran entender y explicarse qué es lo que está pasando, lo que estaba pasando en su cotidianidad, ¿no? Pero también hay otros grandes logros que han tenido estos campesinos y pescadores organizados. Quizá el más sonado de ellos haya sido haberle ganado un juicio a Pemex por delito, por crímenes ambientales, el primer caso que se ganó
este tipo a principios del siglo, ¿no? Pero a partir de esto, ellos han seguido trabajando, han seguido denunciando, han seguido formándose, ¿no? Y este caso me permite a mí hablar de cómo esta violencia lenta trae una forma de despojo que es el despojo de los medios de subsistencia, el despojo de la tierra, del agua. Dice Enrique Pineda, que es un politólogo mexicano, profesor de la UNAM, que tiene varias conferencias y por supuesto muchos textos que les recomiendo y que les podría pasar más adelante. Él habla pues de un proceso de subalternización, de desarticulación, de debilitamiento de las capacidades comunitarias que ocurren en el marco de estas formas de despojo, ¿no? Y él habla, en este caso, pues de despojo de los medios de subsistencia, ¿no? Él no está hablando del caso del sur de Veracruz en particular, pero yo estoy haciendo el vínculo. Entonces, no, por supuesto, casos como este hablan también de la inequitativa distribución de los bienes y males ambientales que vienen con los proyectos de desarrollo. Pero lo que dice Enrique Pineda, y estoy de acuerdo con esto y quiero colocarlo sobre la mesa, es que no es suficiente señalar la inequitativa distribución de los bienes y los males ambientales, sino que hay que ir más allá y ver cuál es la lógica que está generando esto, ¿no? Porque se trata pues de proyectos que imposibilitan la reproducción de la vida de las comunidades, de la vida de las personas, de la vida de otros seres no humanos también, ¿no? Porque privilegia el capital, la ganancia. Entonces, hablamos coloqué sobre la mesa la idea de este concepto de violencia lenta, ¿no? Y de sufrimiento ambiental. Este sufrimiento ambiental del que habla Aullero desarrolla en muchas poblaciones, dice Aullero, una suerte de paciencia y de resignación, una suerte de pues así es, una suerte de pues de estos proyectos vivimos, ¿no? Él observa eso en las comunidades argentinas con las que él trabajó, también afectadas por la contaminación industrial. Y yo quisiera, frente a esa suerte de paciencia y resignación de la que habla Aullero, colocar la voluntad, la capacidad de cuestionar y esta iniciativa de formarse como investigadores comunitarios, como acabo de mostrar en la diapositiva anterior, ¿no? Y estas imágenes que estamos viendo ahora también nos hablan de la capacidad de agencia, de la capacidad de cuestionar de las comunidades que están oponiéndose a ciertos proyectos de desarrollo en el contexto de conflictos socioambientales. Estamos viendo dos imágenes de Huesca. En la primera imagen está Tere Castellanos, que es una líder comunitaria de Huesca, que es una comunidad de Yecapixtla al oriente de Morelos. Está frente a una pinta que hicieron
como parte de las movilizaciones contra la termoeléctrica, que es la que ustedes ven en la segunda imagen. Esa es la planta termoeléctrica que es parte del proyecto Integral Morelos y que se construyó a 500 metros del poblado de Huesca. Y en la tercera imagen, bueno, las dos primeras imágenes son de un fotógrafo que se llama Juan Machín, y que él sacó como parte pues de un proyecto editorial que, como mencionaba Carlos, es la historia de vida de Tere Castellanos, quien ustedes ven en esta imagen, ¿no? Y la tercera foto es de la página del Frente de Pueblos, y es una movilización del Frente de Pueblos. Ustedes ven ahí los carteles de Samir, que es pues un líder nahua de Amilcingo, un líder comunitario muy querido y muy importante, muy reconocido por su gente y por el Frente de Pueblos, importante en esta lucha de defensa territorial y de oposición al Plan Integral Morelos. Bueno, el Plan Integral Morelos, o mejor dicho, el conflicto en torno al proyecto Integral Morelos data de hace más de una década e impacta 3 estados del centro del país: Morelos, Tlaxcala y Puebla. No todos los componentes de este proyecto están en funcionamiento, pero la infraestructura está toda construida. Es un gasoducto, un acueducto y una plataforma termoeléctrica de ciclo combinado. Yo les traigo estas imágenes y pongo sobre la mesa esta experiencia de oposición al Plan Integral Morelos para traer otra forma de violencia que observamos con frecuencia en el marco de las luchas socioambientales. Hablábamos de la violencia lenta y del sufrimiento ambiental, y también hay estas otras expresiones de violencia que son quizá más explosivas y que observamos en esta lucha del plan, de la oposición al Plan Integral Morelos, y por supuesto también en muchas otras luchas de defensa territorial. El PIN, como se le conoce al proyecto Integral Morelos, pues es un proyecto impulsado por la Comisión Federal de Electricidad, el gobierno federal, los gobiernos estatales de los 3 estados mencionados, concesionado a empresas privadas de capital español italiano. Este proyecto de desarrollo fue propuesto durante la administración de Felipe Calderón, fue después retomado por Enrique Peña Nieto y finalmente heredado y pues acogido por el gobierno actual de Morena. Los argumentos que sustentan que el proyecto que fue formulado durante la administración de Felipe Calderón continúe hoy, los argumentos del gobierno actual son darle continuidad a una inversión económica fuerte, es decir, no invalidarla, no desperdiciar un dinero que ya fue invertido, y recuperar la rectoría estatal del sector eléctrico. Es decir, en este planteamiento que es más amplio del gobierno mexicano, del gobierno actual, de recuperar la rectoría estatal del sector eléctrico, esta termoeléctrica tendría un papel importante, ¿no? Las comunidades y organizaciones agrupadas en el Frente de Pueblos se oponen al proyecto, argumentando que no fueron consultadas, que el proyecto ha sido impuesto. Han señalado los posibles daños ambientales, pues, por ejemplo, el más relevante de ellos quizás sea el hecho de que el gasoducto pasa por una zona volcánica.
Y también pues señalan las profundas transformaciones que este proyecto traería a su vida. El Frente también denuncia que los impulsores del emprendimiento han hecho uso de la fuerza para la construcción de la infraestructura y para hacerse de los permisos y de las tierras requeridas. Bueno, hay muchos episodios de violencia en esta lucha que tiene ya más de 10 años, pero pues quizá el más tremendo sea pues el asesinato de Samir, como ya dije, pero también varios plantones han sido removidos por la fuerza. Uno de ellos, por ejemplo, en el 2012, quizá el primero, en el 2012, y ahí fue la fundación del Frente. Después de eso, el plantón que se había mantenido frente a la termoeléctrica en Huesca para impedir la construcción fue removido en el 2012 por fuerzas estatales. En el 2020, a finales del 2020, también el plantón que estaba impidiendo la construcción de los últimos 150 metros del acueducto, que era lo único que faltaba para poder terminar los tres componentes del PIM, pues era por esa razón un plantón bastante simbólico, fue retirado por la Guardia Nacional. Y bueno, entre esos dos episodios hay muchos otros, ¿no? Entonces, esto señalan la criminalización, el acoso, cómo las comunidades han sido divididas utilizando estrategias pues de debilitamiento, no impulsadas por los gobiernos, impulsadas por las empresas. Este fue uno de los hallazgos pues más relevantes de una investigación que hicimos con el Grupo Género, Territorio y Extractivismo, que abarcó varios casos, y uno de ellos fue de la lucha en contra del Plan Integral Morelos, y una de las cosas que observamos fue esta, ¿no? Que la violencia de este tipo estaba muy presente y que las comunidades estaban hoy muy divididas, muy profundamente divididas después de este proceso. Pero también hay otras, a ver, veo que hay, Carlos, no sé, veo que hay chats, no sé si yo debo atender eso ahorita o no. No, tú tranquila, ahí estamos poniendo los textos que nos compartiste. Ok, de acuerdo, gracias. Sí, yo te aviso cuando haya algo que te pregunte. Al final van a haber preguntas. Ok. Pero algo que también observamos en este estudio que les cuento acerca del PIM o de la lucha contra el PIM es que en esa lucha, así como en otros movimientos de defensa territorial, se observa la participación creciente de las mujeres, no solo en las movilizaciones, en los planteles, en los plantones o en las tareas logísticas que históricamente han desarrollado, sino que están ganando un protagonismo que las ha hecho mucho más visibles y que se han ido construyendo liderazgos femeninos que aparecen en la esfera pública. Y de este proceso emerge también pues una nueva forma de habitar el territorio, que implica una mayor presencia de las mujeres en la escena pública y que también trae nuevas formas de territorialización, nuevas formas de habitar el territorio, de relacionarse con el espacio, de entender el espacio. Y esto ha traído una reflexión
sobre los alcances de la organización colectiva. Es decir, para las mujeres, integrarse a estos procesos comunitarios de defensa territorial muchas veces implica cuestionar los roles tradicionales de género. Entonces implica abrir otros frentes de lucha en sus familias, en sus casas, pero también en sus organizaciones, en su comunidad. Entonces implica llevar adelante una lucha por la defensa del territorio frente a quienes están imponiendo el proyecto, ¿no? Pero también implica tensiones, rupturas, cuestionamientos, transformaciones con sus propias familias, con sus propias formas de vida, ¿no? Entonces, esto ha ocurrido en muchas de las luchas por la defensa territorial. En el caso de la lucha de la que estoy hablando, el movimiento en contra del Plan Integral Morelos, ha ocurrido, ¿no? Y hay liderazgos muy, muy fuertes, como es el liderazgo de Tere que vemos aquí en la imagen. Entonces, estas mujeres, además de enfrentar el sexismo de sus propias comunidades y familias, suelen encontrarse con otras formas de violencia, ¿no? Como la represión política con la que pueden responder y han respondido a veces los gobiernos y las empresas. Se trata de situaciones en las que se articulan distintas formas de violencia y criterios sexistas, clasistas, racistas. Entonces, en este caso, oponerse a la termoeléctrica y cuestionar el PIM ha traído dolor, ha traído miedo e incertidumbre a los integrantes de Huesca en Resistencia, como se llama la organización comunitaria a la que pertenece Tere y que es parte del frente que es más amplio. Y también ha significado crecimiento personal y colectivo, y eso es importante resaltarlo, ¿no? Entonces, si en el caso anterior que les compartía yo de la organización de afectados por la contaminación petrolera, la construcción de conocimiento comunitario fue un proceso muy importante que marcó esa dinámica organizativa. Aquí las transformaciones en las relaciones de género y el crecimiento de personal de las mujeres como líderes es notorio, ¿no? Y ha marcado esto también. Quisiera compartirles una experiencia más. Carlos, ¿cómo voy de tiempo? Bastante bien. ¿Quieres unos 10 minutos más, 15 minutos más? O cuando tú nos digas, unos 10, 15 minutos más. Ok, 15 tal vez para contando Sí, el video. Ok, perfecto. Bueno, entonces, me gustaría añadir un elemento más a la discusión, ¿no? Las luchas socioambientales, en el marco de las luchas socioambientales, el concepto de territorio, la idea de territorio ha ido adquiriendo fuerza, importancia, centralidad. Existen distintas ideas y concepciones de territorio que se confrontan en el marco de los conflictos socioambientales. Está la idea de territorio que promueven las empresas y que promueven quienes impulsan los proyectos, que tiene que ver con cuáles son los requerimientos espaciales de ese proyecto de desarrollo. Y está la idea de territorio que tienen las propias comunidades, que es una idea que tiene que ver con su experiencia histórica de relación con el espacio, con los bienes ambientales y también pues con el resto de los seres que habitan ese entorno. Entonces, el hecho de que el territorio esté en disputa ha traído preguntas acerca de qué es el territorio y estas preguntas han crecido en el seno de los
procesos de lucha, en el seno de los movimientos, de los procesos organizativos, la gente se está preguntando qué es el territorio para ellos, ¿no? Lo está explicitando, digamos, ¿no? Y muchas veces esto se pone en palabras, como parte del proceso mismo. Entonces, las luchas territoriales llevan nuestra atención a la dimensión espacial de los procesos sociales. La geografía crítica ha analizado cómo la distribución de los espacios y la construcción de los territorios están atravesados por procesos de racialización. Y estoy incorporando un elemento que no había más que mencionado anteriormente, ¿no? Que son las jerarquías raciales, que localizan a determinados cuerpos en ciertos espacios o canalizan de forma diferenciada los recursos y las políticas públicas dependiendo de quiénes habitan dónde, ¿no? En México, los ecosistemas más ricos en biodiversidad encuentran en los territorios indígenas. Estos pueblos, en términos generales, han mantenido manejos sustentables en términos generales. Los indígenas están siendo, esto hace pues que los indígenas los pueblos indígenas estén siendo de forma, afectados de forma específica por los emprendimientos mencionados. Entonces, hasta ahora he hablado de cómo comunidades enteras, culturas, visiones del mundo, de conocimiento, son puestas en riesgo, segregadas, excluidas por la propuesta hegemónica de desarrollo, que es la que tiene en el centro la expansión del capital. Esa es su principal preocupación, la producción de la ganancia, ¿no? En el 2017 yo fui invitada a hacer un peritaje antropológico en la comunidad de Huitzilachtli, Puebla, en la Sierra Negra de Puebla, y el peritaje buscaba constatar que esta comunidad en efecto era indígena, porque en esta comunidad se instalaría un proyecto hidroeléctrico que abarcaría a 3 municipios indígenas. Y si lograban estas comunidades constatar que eran indígenas, lograrían exigir una consulta, ser consultadas conforme a los parámetros de la OIT. Aquí me interesaba a mí plantear que pues la paradoja que implica, ¿no?, que seamos los antropólogos quienes tengamos que informar al aparato judicial la presencia de la cultura indígena, así como el hecho de que está amenazada por fuerzas externas. Esta es una forma de ignorar la voz de los propios afectados y representa también una contradicción en la teorización contemporánea sobre la cultura como dinámica, como procesual, como histórica. Hicimos el peritaje lo mejor que pudimos y constatamos que esto era así, ¿no? Pero esta experiencia me trajo a mí la pregunta de qué pasa con la racialización, con las relaciones de racialización y las formas de racialización en los procesos socioambientales. Me parece que es algo que deberíamos pensar más. Está la idea del concepto de racismo ambiental, que se desarrolló o que está asociado al de justicia ambiental y que proviene de la literatura estadounidense sobre justicia ambiental. En realidad es un concepto que nació en la práctica política de los afroamericanos y que después transitó a la discusión académica. Y
y que, bueno, en Estados Unidos se ha esgrimido como un arma política en innumerables movilizaciones, pero sin embargo, en el caso de México, empieza a haber apenas trabajos que retoman y reflexionan acerca de la utilidad del concepto de racismo ambiental para comprender la realidad mexicana. Tal vez de esto podemos hablar más en las preguntas, porque quisiera compartir una idea más y un pequeño video antes de la discusión. Decíamos que en muchas luchas socioambientales, en muchas luchas territoriales, las mujeres han ganado protagonismo. Las mujeres están al frente de muchas de estas luchas. Y esto lo planteo como pregunta. Quizá ha imprimido ciertas especificidades en las formas de luchar, en las formas de comprender la relación con la naturaleza. En el encuentro que les mencionaba al principio, el primer encuentro nacional de defensoras ambientales que ocurrió en Jalisco, fuimos alrededor de un poco más de 60 mujeres las que estábamos ahí. Bueno, la mayor parte eran defensoras ambientales, pero también habíamos algunas acompañantes, ¿no? En este encuentro emergieron algunos temas compartidos. Había presencia de 16 estados de la República, había presencia de afectadas por proyectos de distinta índole, por proyectos turísticos, por proyectos energéticos, por proyectos mineros, por la tala ilegal de los bosques. Y sin embargo, había una serie de elementos compartidos. Había presencia de mujeres indígenas, pero también de mujeres mestizas, no indígenas, y algo que compartían todas era la importancia de atender la dimensión emocional de estos procesos. Están pasando muchas cosas, están enfrentando estas mujeres y estos hombres también muchas formas de violencia que quizá estamos mirando poco la dimensión emocional que trae esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la presa del Zapotillo en Jalisco, lograron un peritaje psicosocial, cosa que yo no he escuchado en otro lado y que me parece muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que implica en términos emocionales impulsar estas luchas? ¿Qué es lo que implica enfrentar estas distintas formas de violencia, como la violencia lenta, como la violencia directa, como el mismo chisme, que es muchas veces un arma para deslegitimar y para desarticular los esfuerzos colectivos? Se compartieron las historias de estas luchas, se compartieron las estrategias, se compartieron anécdotas. Y me gustaría, como forma de cerrar esta plática, compartirles un video que salió que da cuenta de algunos momentos de este encuentro y que me parece que es una forma esperanzadora de cerrar la plática y de colocar unos elementos más para la discusión. Perfecto, voy a hacer la transmisión. Nomás pido, si me dices si se escucha bien, ahorita lo voy a empezar a compartir
creo que necesitas dejar de compartir tu Ah, pantalla. ok. Ahí está. Y entonces, tú me vas diciendo sobre, a ver, aquí está. No, me parece que no se oye. ¿Se escuchó? No, Nada. no. Mm, a ¿Quieres que ver. intente pasarlo yo? Bueno, no sé si tendría que buscarlo. Sí, pues déjame ver porque aquí está, se supone que ya estaba para que se pudiera compartir y ya está, hizo una prueba hace ratito, no sé qué habrá pasado. A ver, No, vamos porque a ver. tienes los audífonos, Carlos. Ah, me tengo que quitar los audífonos. Ah, sí, luego interfiere para... Ah, bueno, entonces voy a hacer eso. Ok. Mm. Talleres y formación de parte de la Teología de la Liberación. ¿Se pudo? Sí, se escucha. Carlos, yo no escucho nada. Yo no sé si los demás escuchan. No, no se escucha. No, dejó de escucharse. Ah, dejó de escucharse, pero sí se llegó a escuchar. ¿Se llegó a escuchar? Sí, sí se llegó a escuchar, pero ya dejó de... Ah, Pero bueno. también va como muy lenta no sé si ustedes también lo ven así, como muy lenta la imagen. Bueno, vamos a hacer el último intento. Si no, pues dejamos el link para que lo puedan observar, ¿no? Ok. Entonces vamos a hacer de nuevo el último intento y ustedes me dicen, voy a silenciar, a ver. Yo empecé desde los 14 años, empezamos a trabajar sobre todo en talleres y formación de parte de la Teología de la Liberación. Empecé en 2017 a trabajar en la organización en la defensa del territorio. Empecé a analizar qué está pasando en las comunidades. Hicimos una marcha y dijeron que quién la dirigía y dijo una señora, dice, ella, dice, pero si es una niña, dice, ella qué sabe. Le dije que yo también podía participar porque en lugares he hecho cambios, o sea que tengo el derecho de también participar porque también tengo derechos. Para mí sí fue muy difícil porque no sabía cómo hacer porque las mujeres están controladas por sus maridos, no dejan de salir o participar en reuniones. ¿Para qué vas? ¿Para qué vas? Tuvimos que cambiar, romper paradigmas, ir conociendo e identificando pues cuáles eran en ese momento las prioridades para la comunidad. Y la prioridad era sobrevivir, vivir, quedarnos en nuestro territorio y no permitir pues que llegaran y nos desalojaran. Entonces ahí se nos fue haciendo y abriendo el nivel de conciencia de que como mujeres tenemos voz, que somos importantes, que debemos defendernos. Entonces empezamos a hacer como los trabajos organizativos. Entonces, si se levantan los estados, les damos un aplauso y pueden decir rápidamente de qué lucha vienen. ¿Les parece? Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Puebla, Campeche, Morelos, Ciudad de México, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco. La presa en Zapotillo inició el proyecto desde el año 2005 y como pudimos nos organizamos y empezamos a luchar, aprendimos a defendernos, a no
dejarnos pisotear por nadie, llámese gobierno, llámese con agua o quien sea. Y pues también aprendimos que tenemos que seguir luchando. A la hora de salir a la lucha, las mujeres son las que damos la cara. Como la toma de la presa, pues la mayoría estuvimos mujeres. Los hombres nos apoyaban haciendo de comer, haciendo el café, nosotros organizando las guardias. Entonces empezamos a agarrar ese rol. Y los hombres respaldándonos. Fue algo que durante estos 14 años pues evolucionó. O sea, el giro dio 180 grados y cambió totalmente. Nosotros aquí sabemos que hay 3 minas denunciadas canadienses y pues también yo creo terminamos esta y seguimos luchando contra las minas y contra todo proyecto que nos dañe y pues dañe a nuestra comunidad. Somos comunidades, somos mujeres que estamos defendiendo, no es que nos opongamos al desarrollo, nos oponemos a la destrucción de nuestros espacios vitales. También nos parece a nosotras fundamental reconocer el aporte de nuestras ancestras. Eso es un aporte que pensamos que damos las mujeres defensoras, esta memoria histórica que hemos ido construyendo para la defensa de nuestros pueblos, nuestro viento, nuestra agua, de nuestra vida. Arriba las mujeres de todo el Jalisco, de todo el norte, sur, de todo donde nosotros venimos. Yo creo que sentimos la gran necesidad de juntarnos, de vincularnos, las mujeres, para poder hacer frente al capitalismo y al neoliberalismo, a todos los megaproyectos que vienen muy fuertes y que tenemos que defender el territorio, pero que sola no lo voy a lograr, tiene que ser organizada, ¿no? Entonces sentimos que llegó el momento de la voz de las mujeres, o sea, siempre ha estado ahí, pero creo que ahora es más. Conocer que otras mujeres estaban haciendo frente a todo esto, pues nos da el valor de aprender. Hay mujeres que tienen miedo, ¿no? O que les da pena, pero pues si tú sabes que esto es para bien y que te sale del corazón hacerlo, pues no tienen por qué darte pena. Tenemos que ir buscando esas soluciones y esas estrategias para ir avanzando en la defensa del territorio y de la tierra. Los hombres, si ellos llegan a entender pues que la participación de la mujer como ahorita da grandes frutos, el beneficio no solamente es para una mujer, el beneficio obviamente es para toda una sociedad. Entonces es importante también que nos respalden, y un respaldo puede ser desde yo me quedo con los niños, oye, te vas a la asamblea y yo me quedo haciendo de comer. Hay tantas formas de respaldarnos. Como mujer tenemos que ser libres y no pedir permiso, sino vivir nuestra propia libertad desde lo que estamos haciendo de nuestros propios espacios. Yo creo que ha sido como mi fuerte experiencia y mi fuerte convicción que tuve desde ese entonces para trabajar y pensar que hay otra forma de vivir, otro mundo donde nos tomen en cuenta, donde un mundo más justo, equitativo, igualitario. Ahora sí. Ya de un gran imperio. Salió, esperen, Y dejen pronto quitarlo. se reunirían con su emperador. Ahí está. Gracias, Carlos. Sí. Bueno que sí se pudo ver. Sí, perfecto. Entonces, con esto cierras, Iskik.
con esto cierro y más bien recojo las preguntas y podemos continuar. Perfecto, entonces vamos a invitar a quienes están con nosotros, tanto en Facebook como en esta sala. Vamos a pues abrir para preguntas, pueden hacerlo desde el propio chat hasta, digamos, si quieren levantar la mano, hacerle una pregunta directa aquí en la sala, pues con toda confianza. La idea pues es debatir estos temas que, como Iskik nos acaba de señalar, pues abren una posibilidad de diálogo, de análisis, con una perspectiva que está, digamos, centrada en la, digamos, conflictividad y en las resistencias, con este enfoque final sobre la cuestión de género. Yo resaltaría estos dos conceptos que son bastante interesantes. Esta idea de la violencia lenta en estos procesos de conflicto. Y el otro, el de sufrimiento ambiental, que creo que pues nos dan para un análisis, digamos, si bien dentro de los marcos de trabajo que hemos tenido, pero sí en los tiempos, en los procesos, como nos pueden dar una posibilidad de entender esto. Y aquí está alzada la mano de Raquel Aparicio, y si quieres hacer la pregunta, Raquel, bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias, doctora, por la conversación y por, bueno, tomar como punto el proyecto Morelos, que es muy importante por las resistencias. Me parece, y esta es una percepción personal, que aún no hay visos como de un logro como en otros movimientos socioambientales se ha habido. Claro, son luchas de muchos años, pero me parece que como que particularmente el peso del Estado está encima de estas poblaciones. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar o ver si hay este desbalance, digamos, de intereses? Porque, digamos, pongamos como ejemplo el Tren Maya, que está súper blindado ya por el gobierno, y hay otros como que sí nos está dejando para complacernos socialmente, ¿no? De que sí se pueden a lo mejor tener algunos logros. Entonces, ese es como un apunte que tengo por ahí de qué tanto nos están dejando ganar y por qué razones y qué no es negociable para el gobierno. Gracias. Carlos, ¿podríamos juntar algunas Sí. preguntas? Muchas gracias, Raquel, por la pregunta. Tomo nota y me gustaría responder varias. Claro que sí. Pues están abiertos los micrófonos para quien quiera hacer otro comentario, otra pregunta. Digamos, mientras se animan, si quieres, puedes ir contestando esta. Bueno, ya está Marta Cebes. Por favor, Marta. Hola, buenas tardes, doctora Susana, Rodrigo. Bueno, felicitarle, doctora, me ha encantado su ponencia. Yo soy de Jalisco y trabajo también con los temas de conflicto socioambiental y ha sido como abordado desde el feminismo comunitario. Entonces me hizo mucho sentido tanto el tema de conflicto y bueno, cómo las mujeres se han organizado desde sus comunidades para resolver. Y bueno, mi pregunta va enfocada un poco a las estrategias de organización, que no sé si usted es abogada o por lo que vi del peritaje, ¿cuáles han sido como esas estrategias que han funcionado más, ¿no? O sea, a lo mejor desde la organización, desde la parte jurídica, o dependiendo la lucha, supongo, pero yo lo que me he encontrado es como con dificultades para consolidar estos procesos y que lleguen como a un fin específico. En el caso de Jalisco, uno de los logros más representativos ha sido como la detección del megaproyecto de la presa El Zapotillo. Sin embargo, hay muchas luchas que no han logrado como dar ese paso. Entonces, si alguna desde su experiencia, ¿desde dónde abordar como los conflictos como para llegar a una mejor resolución?
Muchas gracias. Felicidades. Y bueno, comentarle que ya se está en puerta el otro como encuentro de la red de defensoras acá en Jalisco, que va a darse por ahí en agosto, como el 20 y tantos. Ahí les paso el dato. Sí, qué bien, qué alegre. Gracias. Muchas gracias, Marta. Hay una pregunta en el chat, es de Paulina. Dice, ¿dónde podemos consultar el peritaje de la Sierra Negra? ¿No? Entonces, no sé si haya otra pregunta, ya sea que la escriban en el propio chat o que quieran alzar la mano. Si no, pues ya con estas tres podemos empezar mientras se preparan las siguientes. Entonces, si quieres, Iskik, de una vez con estas tres. De acuerdo. Bueno, muchas gracias por las preguntas y por el interés. No soy abogada, soy antropóloga y fue un peritaje antropológico. Las herramientas legales o estas estrategias legales, pues como ustedes saben, son están presentes en el arsenal de recursos al que deben acudir las organizaciones y los procesos organizativos y son más bien medio inevitables. Yo no podría hablar de esto desde la perspectiva legal. Lo que puedo tal vez es contar un poco más acerca de mi experiencia en el peritaje de la Sierra Negra. A mí y a otra antropóloga nos contactaron de parte del proceso organizativo de esta comunidad de Huitzilatl en la Sierra Negra en Puebla para que hiciéramos un peritaje que pudiera dar cuenta de que en efecto se trataba de comunidades nahuas que debían por lo tanto, ser consultadas según determinados criterios, ¿no? Entonces, lo que nosotras hicimos fue explorar y dar cuenta, sistematizar cuáles eran los elementos culturales presentes en estas comunidades, ¿no? Que en efecto, pues eran comunidades nahuas. Pero a mí la parte que me interesaba rescatar de esta experiencia, por la razón por la cual yo lo comparto con ustedes es, bueno, primero porque los conflictos socioambientales y las luchas territoriales adquieren características particulares en los territorios indígenas debido a que ahí se encuentra una buena parte de la biodiversidad, pero también porque estas luchas están marcadas por determinadas tradiciones de lucha y visiones de mundo, por cosmovisiones y comprensiones de la realidad culturalmente situadas, ¿no? Y que también, pues, conceptualizan al territorio de cierta manera, de una forma específica, ¿no? Bueno, me llamaba la atención, es algo en lo que he pensado y eso es lo que yo quería enfatizar al compartirlo con ustedes, que es paradójico que seamos los antropólogos, los interlocutores legítimos o los encargados de dar fe acerca de la identidad de los otros, ¿no? Acerca de la identidad de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, o sea, siento que por supuesto que es una herramienta que contribuye al proceso de muchas comunidades, ¿no? Y hay muchos antropólogos que lo hacen, que lo hacemos de forma muy comprometida, ¿no? Pues eso fue la forma como yo me impliqué en ese proceso, ¿no? Y fue muy interesante ver, por ejemplo, esta discusión comunitaria que se tenía en torno al territorio a partir de la amenaza que implicaba el proyecto hidroeléctrico. Por ejemplo, había como un recuento de cuáles eran las plantas que había ahí, las frutas que había ahí y qué se hacía con ellas tradicionalmente. Era como algo que se estaba conversando. No que no se conversara siempre, sino que
me parece que era, era un poco estratégico como concentrar esa información en ese momento, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues esa es la razón por la cual yo hablé del peritaje. Si se puede consultar el peritaje o no, es algo que debo consultar primero yo con quienes me lo pidieron y por supuesto que si es posible se los comparto con mucho gusto. Si así fuera, yo se lo compartiría a Carlos. También les cuento que, por ejemplo, algo que nos quedó pendiente como equipo que desarrolló ese peritaje fue hablar más de lo que significaba para la comunidad la llegada de la posible llegada de la hidroeléctrica. Nos centramos en lo que se nos pidió, o sea, nos aventaron como al campo pues de los peritajes antropológicos, ¿no? Y nos dedicamos a certificar la identidad indígena de estas comunidades, ¿no? Y después nos pareció que debíamos haber hablado más de lo que significaba, de lo que significaba la posible llegada de estas empresas, ¿no? Bueno, con respecto a la pregunta de cuál debe ser la estrategia para enfrentar estos conflictos, bueno, pienso que no, yo no me considero con esa respuesta. Lo que yo veo es que los conflictos, vamos, hay una tradición en la sociología, hay toda una línea de estudios acerca de los conflictos sociales, ¿no? Hay una perspectiva muy sólida y tal vez ya muy cuestionada a estas alturas, pero que permanece, me parece a mí, como en el sentido común, flota un poco en el ambiente, que dice que los conflictos son malos, que los conflictos son negativos, que los conflictos estorban al desarrollo, que los conflictos hay que resolverlos, ¿no? Sería tal vez que son disfuncionales, ¿no? Esa es la perspectiva pues más funcionalista, ¿no? De los conflictos sociales. Y frente a esa, pues hay otras perspectivas como la del materialismo histórico, que implicaría que los conflictos marcan la posible transformación social y evolución de la sociedad. Y también está la perspectiva simeliana, que retoma los planteamientos de Simmel, también un sociólogo clásico, de finales del siglo XIX, principios del XX, que plantea que los conflictos sociales son intrínsecos a las sociedades, que no tiene mucho sentido buscar deshacerse de ellos porque ellos son parte de la vida social y que también generan asociaciones, generan relaciones sociales, generan transformaciones, ¿no? Y a mí me parece que esa perspectiva es muy productiva y nos permite como entender qué es lo que está pasando, entender qué nos están diciendo cada uno de estos conflictos acerca del momento que vivimos como país, que viven esas comunidades, que vive el medio ambiente, que vive nuestra relación con el entorno, ¿no? Creo que verlos como una ventana analítica y también preguntarnos acerca de su capacidad productiva en términos de relaciones sociales y de transformación social, nos ayuda, ¿no? A entender. Y en términos de construir estrategias, pues no sería yo la persona indicada para dar esa respuesta, pero además pienso que pues no hay recetas, ¿no? Que cada proceso organizativo tiene su historia muy particular, y que a ella obedecen las estrategias que va formulando.
Bueno, con respecto a si el PIM, a la primera intervención, no recuerdo el nombre de quien hizo la intervención, perdón, pero con respecto a si el PIM es, digamos, un movimiento derrotado frente a otros, como por ejemplo, la lucha de Temaca frente a la presa del Zapotillo, ¿no? Pues yo veo una continuidad. Es una pregunta muy difícil de responder, pero yo veo una continuidad en la política desarrollista, ¿no? Es decir, quizá se impulsa unos proyectos y otros no, pero, pero no veo que haya una diferencia en el sentido en cómo estamos entendiendo el desarrollo o cómo se está entendiendo el desarrollo desde quienes impulsan estos proyectos y también desde el Estado, ¿no? Entonces, quizá la diferencia está en cómo están siendo las negociaciones entre los grupos, entre los distintos grupos de poder. Y bueno, también hay un debate que no había, que tiene que ver con el destino de la ganancia generada por estos proyectos, ¿no? Pero la política desarrollista, pues siento que está ahí. No quisiera, y bueno, sí, o sea, el PIM es un movimiento muy golpeado, son comunidades que siguen, que continúan resistiendo, pero pues no la han tenido fácil en absoluto, ¿no? Y están ahí, aún en plantón. Perfecto. Hay unas preguntas que han puesto en el chat. Está Sandra Gallo, que dice, ¿cuál es la aproximación de territorio que se ha dialogado en estos procesos de defensa? Y yo metería un poco también ahí en esta idea del debate, digamos, teórico y conceptual, esta idea de que está detrás de la idea de sufrimiento ambiental, de violencia lenta, etcétera, que es la justicia ambiental, que se utiliza también mucho en estos análisis, ¿no? Hablaste también de distribución de bienes y males, digamos, hay en muchos de estos movimientos la idea de que estos conflictos tienen que ver con una falta de justicia y que parte de ese proceso son las expresiones de pues certificar, hacer peritajes, etcétera, para que tengan voz quienes son afectados. Entonces, ¿qué tanto sirve esta idea, estos conceptos, estas ideas, cuando esa justicia ambiental después se ve inmiscuida con la justicia, digamos, constitucional, normativa, que está defendiendo a quienes detentan el poder, a quienes despojan, a quienes generan este sufrimiento ambiental? Entonces hay también un conflicto ahí de tipos de justicia, ¿no? Entonces no sé si esto lo observaste en tus experiencias. Y finalmente, una pregunta que hace Lucelena Hernández. Bueno, te felicita por la ponencia y te pregunta por qué considera que uno de los temas que más desatan conflictos entre las comunidades y gobierno es la falta de consulta. ¿Cambiaría la situación si estas comunidades fueran consideradas en la planeación espacial? Y bueno, creo que son todas, no hay tampoco manos levantadas, pero bueno, ahí hay otra serie de preguntas. Entonces, cuando quieras, Isquil. Son temas amplios y profundos. Bueno, el tema de la consulta. Bueno, yo siento que lo que yo he visto es que uno de los agravios más sentidos es justamente el de no haber sido considerados, el de no haber sido, digamos, dignamente consultados, ¿no? Y que muchas veces las consultas que se han hecho, pues son consultas, son simulaciones, ¿no? Y
Entonces, y además digamos, no hay una igual oposición a todos los proyectos. Hay también casos donde las comunidades podrían estar de acuerdo, ¿no? Es decir, a veces hay un cuestionamiento acerca del procedimiento, de cómo se está llevando a cabo esto, ¿no? Y a mí sí me ha tocado ver, ahora el caso que tengo muy presente es el del PIM, pues que sí, que uno de los enojos más fuertes es el de no haber sido consultados en tiempo y forma, ¿no? Y que la consulta que se hizo fue una consulta a otras poblaciones, no a las poblaciones directamente afectadas, y con una metodología que tampoco era muy clara, ¿no? Entonces, creo que uno de los elementos que está ahí, que enciende el fuego, es el de no haber sido consultados, que no se le consulte a uno qué va a haber frente a su casa, ¿no? O qué va a haber sobre su casa, o qué va a haber debajo de su casa. Pero hay otros elementos que también encienden el fuego y que tienen que ver con esto que ya hemos mencionado, ¿no? Como la violencia. Y con otro, aprovecho para conectarlo con el comentario de Carlos sobre las concepciones de justicia que se podrían estar contradiciendo quizá en el marco de los conflictos socioambientales, ¿no? Yo creo que se contradicen concepciones de futuro y muchas veces se anulan entre sí, ¿no? Es decir, sí hay concepciones distintas de territorio, también retomando la idea del territorio que alguien planteaba, ideas distintas de territorio que se encuentran, territorio entendido como, digamos, lo que hay es una nueva y renovada preocupación por la dimensión social de estos procesos, por la dimensión espacial de la vida comunitaria, ¿no? De la vida familiar. Entonces hay una reflexión acerca de qué significa el espacio que habito, cómo lo quiero habitar y qué define que pueda yo habitarlo, ¿no? Entonces, muchas veces para quienes impulsan estos proyectos, el territorio es una condición necesaria para impulsar esto, o son quizá los recursos, los bienes ambientales entendidos como recursos, mientras que para una comunidad podría ser el espacio de reproducción social, el espacio de esparcimiento, el espacio en el que están sus muertos, el espacio en el que imaginan su futuro. Y mediante la cotidianidad o cotidianamente van marcando y construyendo este territorio, ¿no? Entonces sí creo que hay concepciones distintas del territorio y que concepciones distintas del territorio que se encuentran en el escenario de la conflictividad socioambiental, ¿no? Y que esta idea del territorio se ha politizado también en la historia de las luchas. La gente ha comenzado a preguntarse qué es y quién tiene derecho sobre ese espacio que habitan, ¿no? Eso. Bueno, es que creo que ya no hay más preguntas. Lo que quedaría entonces es agradecerte que hayas dedicado este tiempo a una exposición de un tema que es central en estos procesos que estamos viendo de despojo actualmente, de megaproyectos que se están impulsando, prácticamente un tema de mucha actualidad en tiempos de la 4T es el proyecto integral
Morelos con la termoeléctrica de Huesca, es uno de los elementos referentes de este proceso. Y creo que nos va a dar luz, pues, a quienes estamos compartiendo este espacio, pues, para seguir reflexionando en torno a estas temáticas. Y queremos hacer, aprovechando, digamos, esta última parte, hacer la invitación para la siguiente sesión, que es el régimen de la cuarta transformación. Entonces, ahora vamos, digamos, estamos en este camino de andar tocando ya los temas que son bastante escabrosos, pero digamos, la siguiente sesión, y estás invitada también, Iskik, para que continúes participando en este seminario, va a ser el 6 de septiembre, y va a estar el doctor Miguel Guajardo, que es un investigador del CIDE, y que pues vamos a ver su perspectiva, esperando que todos puedan estar interesados. Igualmente, alzó la mano Ignacio, que ya se incorporó. Por favor, Ignacio. Una disculpa, pero andaba en otra reunión. Sí, o sea, de hecho, bueno, Miguel ya no está en el CIDE, ahora está en el Colegio de México, creo, el mexiquense. Por algo será, no sé qué ha pasado en el CIDE y qué pasa. Pero sí, o sea, invitarles a ese espacio, sobre todo porque vamos a trabajar en sí desde una aproximación conceptual, porque hay que comprender qué es un régimen político y el análisis de qué caracteriza el régimen político de la Cuarta Transformación. Todo el régimen que tenía, o sea, el PRI tenía un régimen que funcionaba de una forma concreta, y ha habido un cambio en la forma de hacer política y en las estructuras y en los sentidos de la política. Por eso vamos a profundizar con esa convocatoria tan provocadora del régimen de la 4T. Sobre todo porque no olvidemos que este seminario busca darnos herramientas para el año siguiente, que usando todas estas aproximaciones podamos centrarnos también en casos y darle voz a los actores y las actoras que están viviendo esos procesos a través ya de un diálogo de saberes más profundo, ¿no? Pero sí, vengan, está buena, va a estar buena. Bueno, pues agradecemos a todos, y si quieres quedamos al final, Ignacio, pues, para comentar algunas cosillas, ¿no? Pues muchas gracias, nos estamos viendo en un mesecito, que pasa rápido, ¿eh? Cuídense mucho, disfruten mucho y vayan con cuidado. Gracias. Muchas gracias, Iskik. Hasta luego. Muchísimas gracias. Y al contrario. Carlos, estuve toda la conferencia con el nombre de mi madre en la... Te lo dije al principio. Me lo dijiste, sí, pero pues no, como yo no veía el nombre, hasta ahorita que alguien me dijo que me vio en el Facebook, cámbiale el nombre. Bueno, ya ni modo, yo también como estaba, voy a dejar, por cierto, de grabar. Sí. Ay, sí. Y también de transmitir. Yo solo